¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. ¿Qué tal Adán? Bien, gente, aquí para reaccionar otra vez. Saludos. Muy bien, esperamos que se encuentren de lo mejor, señores. Suscríbanse a nuestro canal, nos ayuda muchísimo. Denle like, compartan nuestro video si les gusta nuestra reacción. Y bueno, Adán, en esta ocasión regresamos a Corea del Sur. ¿Otra vez? Con una banda, al parecer, de K-pop con algunos toques de rock. ¿Cómo se llaman, Adán? Se llaman Day6. Day6, señores. Que es una banda formada por Jeep Entertainment. Ajá. Que, bueno, originalmente eran 6 integrantes y ya después pues se salió uno y ahorita ya son 5, ¿no? Así es. Es una banda formada en 2015. Entonces, están jóvenes. Están jovencitos, sí. Órale. Vamos a escucharlos, a ver qué tal. Y al parecer nos comentaban, ¿no? Nos la recomendaron, gracias. Ajá. Nos comentaban que ellos tocan sus instrumentos. Porque en la videoreacción que hicimos de BTS, decíamos que parecía que no tocaban ningún instrumento. Pero ¿no? ahí nos aclararon, ¿no? Que también tocan instrumentos, que bueno, eso está mucho mejor. Y aparte escriben sus canciones. Excelente. Y nos dieron esta recomendación de este grupo en el que ellos sí tocan también los instrumentos. Sobre todo porque creo en el video tiene que verse, ¿no? Que sí salen con sus instrumentos, pero vamos a checarlos y echamos una platicadita, ¿no, Adán? Sí, a ver qué tal suena. Vamos a ver a Day6. ¿Cómo se llama la canción, Adán? La canción se llama I Wait. I Wait, ¿qué significará? ¿Te estoy esperando? Sí, como espero o te espero. Te espero, algo así. Ok, vamos a ver a Day6 con I Wait. Por aquí tenemos la letra para irnos guiando porque obviamente está en coreano, ¿no? En coreano, igual ahí tiene sus toques de inglés, ya ves que luego lo combinan, pero vamos a checarlos, ¿no? Vámonos. Esos time-lapse me gustan mucho, en los videos. Se ven bonitos. Órale. Ese de fondo es como un drum and bass, ¿no? Sí. Se ve bonito. Bueno, el video está bien producido también, ¿no? Mira, sí, ya salen ahí tocando. Ya soy el rock, ¿no? Los toques de rock. Suave, pero al final de cuentas es rock. Sí, tiene el toque del rock, exactamente. Como soft rock, ¿no? Acá en América se conoce. Pero está padre que toquen, eso me gusta que sí tengan los instrumentos, ¿no? Ya regresa al pop. Me gusta ese cambio, está bueno. El bajo me gusta cómo suena, como sí, todo va bien, El coro más rockerón, está padre. Y muy pegajoso, bastante pegajoso. Sí, son buenos para hacer sus coros, los coreanos. Vale, un detalle. Toca el bass. Bien que toquen sus propios instrumentos. Eso le da más valor. Bueno, sobre todo que lo hagan en su video. De fondo, ¿no? Soy el I'm Wait. Que ese por lo que escuchamos está en inglés. Sí. Bueno, sí escucho que sí están combinando
Combinando el idioma, sí, el inglés con el coreano. Así es. Bueno, quién sabe si el japonés también, ¿no? Porque nos comentaban que también a veces cantan en japonés. Ajá, también a veces, pero bueno, no detectamos tan fácil, ¿no? Esos idiomas. Esta está en Day 6, excelente, señores. Me gusta Day 6 porque sí tiene su soft rock. Ajá. Tanto en el coro, entonces aparte pues, está pegajoso, Adán. Sí, bastante pegajoso. De hecho, si los pusieran a circular o a sonar más bien en las estaciones de rock de aquí del país, sonarían como muchas bandas que están sonando ahorita. Sí, la verdad sí. La verdad sí. Acá se le dice un tanto como indie, ¿no, Adán? Como indie sí, pero debo de reconocer que sí tiene el toquecillo de rock. Ajá. Ese toque o esa actitud más bien. Sobre todo la actitud, ¿no? Porque en el está padre porque hacen los 3 cambios. Le digo, yo noto cuando empieza el pop, el 100% pop en cuanto a la voz y la música. Después entra como un ligero drum and bass. Ajá. Drum and bass, a mí me gusta el drum and bass, señores. Y como que la intensidad sube un poquito. Y para rematar, el coro, que es el que tiene el rock. Exactamente. Así está. Está bastante bien armada su canción. Si realmente si ellos tocan los instrumentos y escriben sus letras, pues qué bien. No, realmente pues, qué bien, Bastante bien. Es un muy buen producto. Ajá. A mí, digo, sí. Siendo honesto, si me das a escoger entre BTS o ellos, los prefiero a ellos. Me gustan más ellos. Sí. Porque sí tienen esa actitud de más rockerona, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Pero ya son gustos personales. La letra, pues, es como una letra romántica, ¿no? Sí, como una letra de amor. Pero bueno, siempre hemos dicho que cada quien puede interpretarla como le parezca. Porque aquí dice cosas como más sentimentales, como a primera leída, como que va dirigida hacia otra persona, ¿no? Ajá. Pero es lo que les digo, puede ir dirigida pues hacia un familiar, a uno mismo, a quien quieran, Adán. Y a mí sí me gustó Day 6, pero también me gustó BTS porque ellos de alguna forma no se salen de su estilo. Ellos su estilo 100%, y eso me gusta mucho, que no estén dando brinquitos. Y lo que me gusta de Day 6 es que lo saben hacer, ¿no? Saben cómo irlo metiendo. Sus productores sobre todo, ¿no? Son los que saben hacerlo. Hay que ser sinceros, y el producto final pues suena muy bien, muy entretenido. A quien le guste el pop le va a gustar, a quien le guste ligeramente el drum and bass también le va a gustar. A quien le gusta el rock también, digo, no a todos, eso sí lo aclaro, no a todos, pero a mí sí me gustó, y no sé si así sean todas sus canciones o todos sus álbumes. Pues parece ser que sí tienen sus canciones toda la influencia sobre todo del rock pop, más que el drum and bass, ¿no? Y sí, es que los 3 elementos funcionan bien, los fusionan bien. Y es lo que hace atractiva a la canción, ¿no? Y ahí está el detalle, Adán, que saben cómo meterlo, porque cualquier banda puede hacer la misma música, pero no cualquiera puede acomodarlo. Por eso a veces menciono que los productores, los ingenieros de audio, los que graban y se encargan de toda la edición, deben de ser súper profesionales para llegar a este producto final, porque en cualquier error saltaría cualquier parte de la canción, pero no, aquí está bien acomodadito ese detalle que tú escuchabas, ¿no? Que es como un sintetizador que se oye muy rápido, pero al final es un elemento, señores. Sí, es un elemento que le suma a la canción y como que te despierta, ¿no? Pues eso se oyó bien, se oyó bastante bien. Les comentaba yo que el bajo a mí me agradó bastante. Suena bien. Como que va nada más acompañando, pero va metiendo ahí unas armonías que a mí me agradan. No, aparte, si lo escuchan con atención, tiene un ligero overdrive, el bass, entonces eso le da un toquecito todavía más rockero, que le meta ese
ese overdrive que hace que se escuche como aguardientoso, ¿no? Además, me pareció ver que cantaban 3, ¿no? De ellos. Ajá. Bueno, aquí se ve 3, igual y cantan los 5 que ahorita son, ¿no? Bueno, en las partes de los coros donde decías que se escuchaba que decían I wait, pues se escuchan varias voces, ¿no? Puede ser que lo hagan los demás músicos. Bueno, son 5, puede que 2 hagan las voces principales, primera, segunda, y los otros 3 hagan el coro ese que grita I'm wait, o viceversa. Pero está muy bien. Esos detallitos que meten como el sintetizador o el bass, como les digo, que traen un ligero overdrive, son padres porque en cualquier melodía son como esperados, ¿no? Son detallitos que cuando los escuchas en vivo y los hacen, dices, qué chido, ¿no? Que sí lo hicieron. Eso a mí me gusta mucho y espero que lo hagan en vivo, porque les digo, al final de cuentas son elementos sencillos, pero que le dan otra chispa. Enriquecen muchísimo a la canción. Creo que le dan ese toque de diferencia a hacer solo una canción, a convertirla en un éxito, ¿no? Así es. Que son de esas cositas que se te quedan pegadas, y sumado a que el coro pues es bastante pegajoso. Sí, es muy pegajoso. Y es la parte del rock en donde entran más fuertes. Sí. Entonces, a mí, lo repito, a mí sí me gustó. Sí, está padre. Las voces también me gustaron mucho, aunque en algunas partes sí son muy poperas, pues pero sí, sin embargo creo que sí funcionan muy bien. Así es, yo lo divido al final de cuentas en 2. La primera parte que les digo es en cuanto a la voz, es pop, y en el coro se vuelve un poco más soft rock, como un rock suave, pero al final de cuentas rock, así yo lo escucho. Y a mí también me gustó Day 6. Igual voy a escuchar otras canciones, a ver qué tal mezclan esas etapas, ¿no? De su música. Y igual y hasta suena todavía más rockeros, hasta metaleros, ¿no? No sabes, uno no sabe qué se puede encontrar, señores. Entonces esto es lo padre, escuchar música nueva, Dan. Aparte de como lo decían en el video de BTS, ¿no? Lo exótico que se escuchar otro idioma. Sí. También como que lo enriquece más, porque te sales de la zona de confort de estar escuchando siempre el pop o el rock en el mismo idioma, ¿no? No, y una vez que empieza cualquier persona a escuchar otros idiomas, otros instrumentos, otra música y todo ese tipo de cosas, la mente empieza a abrirse, señores, empieza a ver más allá, como dices, se sale de ese sueño, ¿no? De esa como límite. Y pues yo no sé qué tan difícil sea componer en coreano. Eso es lo divertido, ¿no? De escucharlo, porque se oye bien. Sí. Se oye bien cómo hacen su canto, cómo lo versean, cómo lo riman, cómo lo vayan a hacer, y lo hacen bien. Y uno pensaría que esos idiomas pues son como que difíciles para todo, ¿no? Sí, pero pues la mejor forma de acercarse a un idioma pues es con las canciones. Así es. Es cuando te pones a buscar información, cuando te pones a traducirlas y te familiarizas más, y pues es hasta divertido cuando lo haces. Entonces, a mí, les repito, a mí sí me gustó mucho, me gustó Day 6, sí está tranquilo, me gusta que sea tranquilo y que lo fusionen bien. Yo digo que está bastante bien. Está bastante bien Day 6, muchas gracias que nos recomiendan. Si no, uno no lo escucharía, ¿no? No, pues ya, o tendríamos que estar yo creo que ¿no? Si no nos lo hubieran sugerido nunca, pues nunca lo hubiéramos conocido. Sí, a menos de que la curiosidad, ¿no? Como se llama el canal, por eso. Porque sí hemos buscado y en base a eso hemos encontrado muchas bandas buenísimas, señores. Pero así, algunas sugerencias, pues como estas, ya uno las escucha y se queda, ¿no? Qué padre, ¿no? Que escuchemos de todo, ¿no? Desde una cumbia, como platicamos la otra vez, una cumbia alentada, hasta K-pop, ¿no? Y así hasta música de lugares recónditos que uno nunca se imagina, señores. Pero bueno, yo sí recomiendo el Day 6, se la rifan estos chavos de Corea y se ven que están chiquillos todavía. Pero bueno, señores, ¿algo más que quieres agregar, Adán? Nada más, vámonos. Muy bien, señores, estos fueron Day 6 con I Wait. Muy bien, escúchenlos, díganos qué les parece, les gusta el K-pop, les gusta más Day 6 o BTS. A mí me gustaron los dos, a mí me fascinan los dos. Cada uno tiene sus cosas, no los puedo mezclar, pero ustedes también tienen la última palabra y díganos
¿Ustedes qué opinan, señores? Vámonos, Adán. Muchas gracias, cuídense mucho, les mandamos un abrazote, suscríbanse a nuestro canal, por favor, déjenos sus comentarios. Y los queremos, señores. No anden tristes, ¿eh? Vámonos, Adán.